Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría. Sean ustedes bienvenidos a You Rocket, un nuevo episodio de You Rocket. Por supuesto, estoy con la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Estoy bien, muchas gracias. ¿Esa risa es de la que puedes controlar o no? Sí, es de la que puedo controlar, aunque probablemente me empezaría podría a asustar, no. si no fuera así. Sí. Y bueno, pues ¿qué les digo? Acabamos de salir de ver la película de Joker, que en español le van a poner Guasón. Guasón. En lo personal no me molesta, me parece que es un concepto muy adecuado para el personaje, ¿no? Así es. Creo que hay peores, ¿no? Sí pudo haber puesto un título Pudieron peor. haber puesto el comodín, ¿no? Ajá. O algo así. Creo que de todas maneras todo lo que le decimos Joker, pero bueno, acabamos de ver la película del Joker. ¿Y qué podemos decir de entrada de ella? Yo quisiera empezar explicando que se trata de un muy buen ejemplo de lo que sucede cuando se toman los personajes provenientes de un cómic de superhéroes y se les lleva más allá de las fórmulas o de los moldes o de los convencionalismos que generalmente permean dentro de ellos para explorar otros géneros, hacerlos explotar en otro sentido y en este caso pues jugar con lo que tiene que ver con la tragicomedia, ¿no? En muchos Totalmente. sentidos, ¿no? Creo que eso es lo que sucede cuando haces estas cosas. Esto es lo que nos encontramos. Sí. Un Joker que definitivamente responde a las expectativas. Además, yo agregaría a este comentario que sí, es increíble cómo tomas la esencia de un personaje, lo trasladas, probablemente, hablando obviamente de un drama o una tragicomedia, al mundo actual, le das otra connotación sin perder la esencia del personaje y tienes una obra increíble. Sí, yo creo que en este caso además está muy claro que Todd Phillips entiende a la perfección de qué se trata el personaje. Aquí no se trata de, algo que en algún momento también había mencionado, creo que lo entiende muy bien Todd Phillips y es algo que entendía muy bien Stan Lee y que por eso fue tan exitoso al momento de sacar muchos personajes y que lo puso mucho en práctica, y era que lo importante, y es algo que siempre ha tenido también Batman, ¿no? De alguna manera lo fue desarrollando a través de las décadas, pero es que lo importante con este tipo de personajes, lo más importante no son las capas y los superpoderes, sino las personas que las llevan. Esa es la mejor manera de lograr un vínculo fuerte con el público y así duradero, es. ¿no? Totalmente. Lo platicamos muchas veces con Batman. Con Batman lo importante no es cómo se ve con el traje, máscara, cómo rompe huesos, etcétera. Eso es lo divertido, sí. Pero lo interesante y lo que hace que se vincule con el público y lo enriquezca es obviamente quién es Bruce Wayne y cómo lo interpreta. Exacto. Y en este caso Todd Phillips lo entiende muy bien y lo aplica con el Joker. Totalmente, y no nada más Todd. También obviamente Joaquín Phoenix lo entiende completamente. Le da una esencia un tanto diferente. Digamos, sin él, probablemente alguien más personificando a Joker no se hubiera sentido de la misma manera, más allá de la preparación física que tuvo, la preparación como actor, la dirección también. Él en sí comprendió muy bien la esencia del personaje en todos los matices que ha tenido a lo largo de, pues, que nos los han presentado en los cómics, y nos trae una versión, no digamos combinada de varios, pero en realidad mostrando un poco en cada parte en la que iba evolucionando el personaje, una de las etapas del Joker, y termina siendo el Joker que todos conocemos. Exacto, porque además se trata de alguna manera la trama como una extensión de aquello de Killing Joke, como de esa broma mortal. Es como una explicación completa del planteamiento que tiene el Joker en ese cómic que es legendario y que en realidad lo quiere aplicar en James Gordon, ¿no? Aquí esa teoría que él trae es explicada en él mismo, sí, ¿no? Y vamos viendo cómo va evolucionando el personaje, cómo distintas circunstancias van detonando elementos ya de por sí fracturados en él, porque eso es lo que hay que entender, y es lo que precisamente en aquel cómic se planteaba. Una persona mucho más sana, aunque la empujaran, no caería. Él por supuesto cae, ¿no? Porque ya trae una mente enferma, ya la patología que se viene cargando de verdad apesta, ¿no? Es infecciosa prácticamente. Y eso es lo que le hace su entorno, lo que va haciendo que detonen estas cosas, y es lo que vamos viendo en el transcurso de la película, que además mezcla, como bien dice Jackie, muchos elementos que identifican al personaje. Sí. Desde esta cuestión del show,
Sí. ¿No? ¿Cuántas Del veces showman, vimos en la exacto. serie animada de Batman salir al Joker en televisión? Exacto. Por ejemplo, es algo que también de pronto se plantea aquí, pero además retomando mucho lo que pasa, lo que planteaba en las películas Christopher Nolan, pero desde el otro lado. Exacto. Que era la cuestión social. Sí, la cuestión social vista desde el lado del villano, digámoslo así, que en realidad, digo, ustedes ya se darán cuenta, pero estamos viendo la situación social. Si normalmente vemos como la situación desde los altos rangos, desde la policía, desde el poder, aquí estamos viendo una situación un tanto más callejera, literal. Exacto, es un una tanto película más muy urbana. underground, un tanto más de las masas y de la sociedad en general y del poder que puede llegar a tener, no tanto un solo personaje, sino en realidad, de nuevo, la ciudad gótica. Y sobre todo, que eso sí, eso no quiero dejarlo pasar. Como ustedes saben, dentro de todo lo que tiene que ver con Batman, Ciudad Gótica es otro protagonista. Sí. Aquí le vuelven a dar ese protagonismo, pero dándole un matiz diferente, Sí. ¿no? De alguna manera en esta vemos mucha acción con respecto a los habitantes Sí. de Ciudad Gótica, es lo que le da vida a las calles, al subterráneo, a los edificios. La gente sí tiene una importancia. Exacto. ¿No? Y esto es lo que permite que de alguna manera la presencia del Joker y cómo surge, también de alguna manera sirva para reírse un poco de la manera en que de pronto las masas reaccionan y convierten en estandarte algo que en realidad incluso se está riendo de ellos. Exacto, o sea, ¿no? Una cosa que cuando la estaba viendo recordé fue un poco cómo se comportaba la ciudad, por ejemplo, en The Warriors, que a pesar de que es en una sola noche, sientes que pasaron muchas cosas porque es en una gran ciudad en lo que lo pasó. De esta misma manera, la ciudad vive una relación simbiótica con el personaje principal y se está alimentando sin quererlo, exacto. Y además es una ciudad que lo ignoraba, ¿no? Exacto. Yo lo relaciono también mucho con Before Vendetta, por Sí. ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí tiene algunos elementos. Yo creo que la película da mucho material para hablar de todas las implicaciones políticas y sociales. Incluso por ahí plantea Actuales. mucho lo que tiene que ver con el circo mediático, con el convertir de pronto en un show algo que en realidad debería ser vergonzoso, Sí. convertir al criminal, ¿no? De manera incidental sucede en eso, en una especie, en volverlo parte del espectáculo. Ahora, hay también que decir que se trata de una película que es de época. Sí. Que eso es algo Totalmente. siempre común en lo que tiene que ver con Batman. Si ustedes recuerdan Sí. las de Tim Burton, todas tenían estas reminiscencias a los 30. Sí, ¿no? aunque Tim Burton era un poco más como afrancesado y se Ajá. veía un tanto así como gótico, pero del estilo francés, aquí se ve un tono muchísimo más urbano, más parecido a Nueva York Sí, de pero los como 80s. pero además es como un Nueva York con aire a los 30, Exacto. como a la Gran Depresión incluso, Exacto. pero sin que Así se ubique se en ese siente, entonces, sí. ¿no? Porque la película en realidad se ubica en otra época. Sí. Fácilmente se puede ubicar en otra época. Hay elementos que Sí. te dicen en dónde está, pero todo el look y el aire que de alguna manera transpira tiene que ver con esa época en los Estados Unidos. Hasta en cómo se manejan las escenas, digamos, la fotografía está inspirada como en eso, no ves como muchas luces, digamos, casi todos se mantienen azules, en morados, Sí. no ves muchos tonos cálidos. El lenguaje Es cinematográfico, las transiciones, el tipo de letra en los títulos, la música que sirve La de música fondo, es que se convierte, increíble. que además tiene un peso dramático Completamente. importante, también te refiere a cómo se hacían las películas en los 40s, en los 50s, o sea, es entonces que te das cuenta que están entendiendo perfectamente cuál es el concepto Batman, ¿no? Exacto. Es al que pertenece el Joker. Pero sí, sigue siendo un drama y sigue siendo una tragicomedia. En realidad no lo sientes como que ya esté cayendo totalmente en algo que hemos visto de Batman. Es algo completamente nuevo que hemos visto de Batman. Lo hemos visto en algunos cómics, en cómo nos lo presentan, sobre todo en eventos especiales, pero en realidad se convierte en algo diferente, pero que aceptas con todo gusto Sí, y que además tiendes a tener una fascinación y eso es lo que te perturba. Exacto, porque además lo que estamos viendo en pantalla realmente es terrible, es siniestro. En realidad, de alguna manera, el Joker se convierte se enfatiza lo que siempre en realidad ha sido, que es una representación del lado más bajo y oscuro del ser humano y de la sociedad en sí misma. Eso es lo que vemos aquí, una decantación de esta representación, porque si en algún momento, como lo dije alguna vez lo hemos comentado, el superhéroe surge como una representación del ideal
del ser humano, de cómo le gustaría verse o cómo le gustaría ser, porque así es como surgen los primeros superhéroes. El supervillano surge como todo lo contrario, y aquí vuelve a recobrar esa naturaleza. Lo vemos y realmente es desagradable lo que estás viendo. La falta de empatía que vive ¿no? es frustrante. Él es la encarnación y llega para echarte a la cara el abandono, la indiferencia, la orfandad en la que se sumergen las personas, el abuso y la reacción tan inhumana con respecto a lo que estamos viendo. La película tiene todos estos matices sin tener ciertamente una historia muy elaborada. Exacto, la historia no es muy complicada, sin embargo, te atrapa más allá de por el personaje. En realidad es un análisis, es una disección del personaje en varios niveles, y la historia no es muy compleja, probablemente es solamente la premisa principal y de ahí se desarrolló, pero eso no le quita que sea una buena película, con escenas, incluso unas que disfrutas porque dices, wow, qué bonita, qué bien hecha, y te hace olvidar un poco la tragedia porque él mismo la está olvidando en ese momento. Sí, porque además son muy va bonitas. Encaminándose hacia la explosión. De alguna manera juega con un poco en lo íntimo, ¿no? Lo sigue. Hay muchas escenas en donde va atrás de él, lo vemos a sus espaldas y de pronto lo ves en contrapicada, ¿no? Sí. Juega mucho con este tipo de lenguaje que después lo va extendiendo a cuando están las calles, cuando están las escaleras, claro. Esto que hemos visto en el cartel y en los trailers. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que se trata de un acercamiento serio al personaje. Totalmente. Que nos hacía mucha falta, que nos recuerda a los que cimentaron el actual boom de superhéroes, ¿no? Sí, que eran directores que tomaban los personajes y querían decir algo con ellos, además, y les daban identidad. Además de otras historias parecidas, estas tragicomedias, The King of Comedy, Taxi Driver, las ves y las recuerdas muchísimo. ¿no? Scarface, I mean, exacto. Espera. Scarface, ¿no? Las dos de Scarface, una primero pues obviamente era un italiano y después es un latino porque representa cada una de las sociedades. Aquí ni siquiera nos necesitan decir de qué raza es, de qué nacionalidad, nada, porque todos podemos identificarnos con la broma mortal. O sea, sí, no hay distinción de nada. ¿no? Exacto. Ahora, pues esta nos llega nuevamente junto con Spider-Man to Spider-Verse, nos llega para recordarnos que esto es el tipo de cine que se puede hacer con los superhéroes. Así que es. no todos tienen que estar en los convencionalismos y en el mismo tono, sino que todos, se puede hacer acercamientos interesantes de directores que tienen algo que decir. Exacto. A través de ellos, que es lo que los enriquece, y como lo hicieron en su momento Bryan Singer con X-Men, Ang Lee con la ahí medianamente fallida Hulk, o el mismo Sam Raimi con Spider-Man. Exacto. Esto llega para recordándolo, y como en general lo habían hecho con Batman, pero siempre había sido punto y aparte. Sí, ¿no? Y como lo dije hace rato, ver al superhéroe como una manera de contar historia y no como un género, el cine de superhéroes, sino más bien verlo como una inspiración de narrativa, y de ahí que surjan en todos los géneros, porque se podrían adecuar en cada uno de los géneros. Sí, exacto. Y a final de cuentas, Batman siempre ha sido un personaje muy complejo, ¿no? Y lo va a seguir siendo. Los acercamientos generalmente siempre eran buenos, pero ahora nos llega esta otra perspectiva que llega también a darle un giro muy interesante a lo que sucede con Batman. Generalmente a los superhéroes siempre surgía el superhéroe como tal y después le invitaban al supervillano. Entonces incluso hubo historias que se enfocaban a desarrollar esta onda de bueno, el superhéroe es el que provoca la existencia de los supervillanos, sí, y la reacción, etcétera, etcétera. Aquí es al revés, sí, ¿no? Aquí es desde el otro punto de vista, y en realidad no hay Batman, ¿no? Entonces no hay Batman. Él es el reflejo de toda la podredumbre social, ¿no? Y después tendría que llegar un Batman como reacción. Exacto, ¿no? exacto. En realidad es eso. Eso, ya cuando vean la película entenderán mucho a qué nos estamos refiriendo. Obviamente, seguro ya saben que aparece por ahí Thomas Wayne, se han comentado mucho, ¿no? No les diremos mucho al respecto de él, solo que creo que lo matizan. Lo matizan de una manera en la que probablemente, no es que no nos lo imagináramos, pero en realidad nunca lo habíamos visto, porque en realidad pocas veces se ha hablado de Thomas Wayne. Salvo en algunas situaciones alternas, pero exacto. Bueno, la verdad es que esta película está increíble. Solo les diré que, al menos en nuestra opinión, ese es el punto de partida para lo que podría ser un nuevo universo o batiuniverso en el cine, ¿no? O incluso de superhéroes, que así trataran las historias. Sí, por ahí van. Pero me parece, ya ustedes cuando vean la película nos dicen y opinan, pero a mí me parece que es el punto de partida para otra vez comenzar y no buscar convencionalizarlo,
como sucedía con Justice League, con Batman contra Superman, que buscaba más solo el espectáculo. Los superamigos. Sí, exacto. No, sino explorando los personajes por sí solos, ¿no? Dándoles identidad. Exacto. Tomándote tu tiempo para planear y hacer las cosas. Sin necesidad de una historia súper rebuscada. Sí, exacto. Sin sobre todo tener la prisa por alcanzar al vecino. O llegar a niveles impresionantes visualmente. Sí, ¿no? Digo, ya hablar de la actuación de Joaquín Phoenix quizás está un poco de más porque se ha hablado muchísimo, pero pues está increíble. No se puede decir, ¿no? Más que wow. Es alguien que sobre todo trabaja mucho para darle un sustento muy orgánico, ¿no? Sí, a lo que muy estamos verosímil. viendo. No va por el efectismo como lo he mencionado en muchas ocasiones, sino al contrario, realmente trata de darle carnita y a esta siniestra figura, porque no deja de ser un villano de verdad muy popular y carismático, sí, ciertamente, pero un villano cruel y despiadado y despreciable, porque es infame. Un sociópata. Exacto, o sea, si lo vemos y es desagradable realmente. Sí. Creo que él trabajó mucho lo de la risa, ya ves que fue a estudiar a gente que estaba Hay gente enferma. que estaba enferma, en realidad, que no sí. podía controlar esto, entonces se nota y es realmente desagradable. Y la entrega hasta para el cambio físico y cuando te entrega escenas en las que tiene que estar solo él y es como un switch que se le prende, es increíble. Probablemente sí. Esas escenas son de las más que te hacen tener una reacción visceral muchísimo más marcada que en las demás. Sí, la verdad es que, además se guarda vueltas de tuerca muy sutiles que permiten que el personaje dé el brinco a otras cosas. Sí, y termina evolucionando de una manera enorme en poco Aquí tiempo. hay que decir, finalmente, no sé ahorita si quieres agregarlo más, hay que decir que además es una película que podrán disfrutar todos aquellos que les guste simplemente el cine, que igual y no son fans de los superhéroes, no importa. Si ustedes van a ver esta película, la van a disfrutar, pero además van a encontrarle muchos elementos de análisis. Es una película muy bien trabajada. Y de referencias a otras películas. Y estilísticamente muy, muy, muy bien La llevada. foto es increíble. Entonces, no importa si les gustan o no los superhéroes, podría decirse que incluso no es una película propiamente. No es una película de Sí, superhéroes si le quitas el nombre, probablemente, y que no pertenezca a ese universo, podría ser un muy buen drama. Perfectamente. Sí. Entonces, vayan a verla. Los que son fans, la verdad es que tienen que verla, ¿no? Sí. Tienen que verla. Y pues bueno, ¿algo más que quieres agregar? Yo destacaría, y chéquenlo, los 7 minutos de la escena de Robert De Niro y Joaquín Phoenix. Es increíble, ¿no? Porque es donde nuevamente entra este show mediático tan retorcido y enfermo al que hemos llegado. A mí me recordó mucho lo que podemos ver en películas como Asesinos por Naturaleza, por ejemplo. Exacto. ¿No? O sea, donde por cierto sale un Robert Downey Jr., que quizás muchos joven. no recuerdan, Muy antes de joven. Iron Man, haciendo unas cosas bastante enfermas. En fin, pero pues bueno, ya vámonos, que hay Ya que vámonos. recomendarles de aquí, que pasen al sitio Que web. pasen al sitio web, que pasen a visitar el canal de Mario Super Mario Collector. Si alguien sabe de coleccionables, es él. Y pues que chequen todas las publicaciones que tenemos en mi Instagram para ver mis viajes a la NASA, etcétera. Y en las redes sociales de Chucho, ahí les comparte todas sus colaboraciones. Y no se pierdan, obviamente, los miércoles en Telehit de Cine con Sí, Christoph. ahí le y estamos Chucho. cayendo a platicar con el Christoph. Así es. Y bueno, por otro lado tengo que también mencionar que ya es oficial, también empezaré a escribir y colaborar con Smash. Yay. Entonces ahí también me podrán encontrar, además del periódico La Razón, donde hago las críticas, Etcétera, etcétera. Pásenle al sitio, Así vámonos es. de aquí. Vámonos. Bye.